Juan Antonio Pérez Mateos, que nació en 1941, tiene su propia página donde nos explica su obra. Me la voy a enlazar y a ella me voy a remitir. Tiene en primer lugar Las Urdes, Clamor de Piedras, saludado por Luis María Ansón como... saludado el autor, no el libro, claro. Bueno, sí, también el libro. Bueno, como un heredero del 98. Y además nos añade que el periodista de lo fantástico, de lo oscurantista, de lo extraño y extravagante, pero que al final tenía razón en cuanto a la última plaga, Iker Jiménez, bueno, nos dice que Iker Jiménez lo valora entre los 10 libros que han marcado su vida. Es un... De hecho, sí, alguna vez ha dedicado algún reportaje a Las Urdes y parte de la lectura de Juan Antonio Pérez Mateos. Un volumen sobre esta tierra olvidada, misteriosa, y el segundo volumen, su segundo libro, su segunda obra, que es la que tengo aquí desnuda, sí, porque la estaba usando, desde luego está mucho mejor el interior que el exterior, también tiene que ver con el olvido y el exilio, el alejamiento. Es Los Confinados, que es el libro sobre el que quiero llamar la atención, pero no sin olvidar el resto de su obra. Entre el azar y la muerte, testimonios de la guerra civil, en la línea de estos testimonios de exiliados. Juan Carlos, la infancia desconocida de un rey, el rey que vino del exilio, Un rey bajo el sol, sí, digamos un ciclo biográfico sobre el rey, un ciclo biográfico monárquico. Siempre nos referimos al rey Juan Carlos I. Los 3 libros son sobre el rey Juan Carlos I. Cáceres, Piedra y Fuego, crónica sentimental del siglo XX, La Guía de Cáceres, ABC Serrano 61, un título un poco misterioso, se nos dice, con el subtítulo de 100 años de un vicio nacional, en las 700 páginas de la biografía del entonces periódico de la calle Serrano, recrea literariamente la vida del mundo y de España, el remanso de la historia en 700 páginas con una información y vivencias desde la mesa de la redacción a la que el autor perteneció muchos años. El mundo y España derraman su aliento a lo largo de la redacción, tomándole el pulso a esos teletipos donde nace y se propaga la noticia. Libro importante por los hombres y las noticias que brotarían en sus páginas. Vaya, pues este libro lo tengo, 100 años de un vicio nacional. Es que yo lo conocía por el título 100 años de un vicio nacional y no me había dado cuenta de que era el autor de Los Confinados. En fin, ahora tiempo habrá para que lo busque y si no lo tengo aquí, tiempo habrá para enseñarlo. Sí, 100 años de un vicio nacional. Después tenemos una biografía de Florinda Chico. Florinda Chico en el Gran Teatro del Mundo. Esto está publicado por Martínez Roca. Anda, no lo sabía, resulta que Florinda Chico nació en Don Benito. Bueno, El Toreo, una visión inédita. Cronista taurino en el diario ABC durante la época de Antonio Díaz Cañabate, su amor por el arte de Cúchares le llevaría a ejercer la crítica taurina en el antiguo diario de la calle de Serrano. Críticas donde no faltaban sus toques literarios, obra seguida por una cierta legión de seguidores, una cierta legión. Después tiene otro libro biográfico, Manuel de Gracia, impresionista. Como director de la Sala de Arte Blanca Tejedor, trataría a muchos pintores, independientemente del amor por la pintura. Es decir, que tratar con los pintores no tiene nada que ver con el amor con la pintura, son oficios y actividades distintas. Así nacería el libro sobre el impresionista Manuel de Gracia, que exponía en Madrid y en capitales de provincia, especialmente en Bilbao, donde se conserva mucha obra suya, en otras ciudades españolas y en Marruecos. En esa línea, pues, el arte de José Morán, colección dirigida por Fernán Gómez, pero no sé si por Fernando. Después, el arte de José Morán, otra vez, el ceramista Ortega, y su última obra parece ser Coleccionista. Autor de muchos prólogos de pintores, Pérez Mateos siente un especial amor por la pintura y en general por el arte, de ahí que posea numerosos cuadros, algunos regalados como dadivosidad por los prólogos a sus respectivos catálogos. Entiendo que coleccionista, no lo sé porque no veo bien, entiendo que será
entiendo que... No, pero este coleccionista parece ser que es don Zoilo Ruiz Mateos. Bueno, imagino que será, supongo, una colección de prólogos a catálogos, de prólogos o directamente de redacción de catálogos de obras de arte. Pero el libro que me interesa y mucho es Los confinados, que trata un tema, diría yo, plenamente olvidado. Fernando Díaz Plaja publicó un volumen que tendría que haber buscado antes de presentar... Bueno, Fernando Díaz Plaja escribió Ilustres presos españoles. Ilustres presos españoles del arcipreste de Hita a Miguel Hernández. Es un libro, parece ser, de 1991, muy reciente. Sí. Ilustres presos españoles, del arcipreste de Hita a Miguel Hernández. Bien, pues esto es igual, es muy parecido, pero con algo mucho más específico. No los presos, sino los desterrados. Los que han sufrido la pena de destierro, desde el Cid hasta López Arbizu. El último capítulo es López Arbizu, mediador de paz entre gitanos, camino del destierro. Y bien, tampoco trata el destierro de manera muy extensa hasta llegar al siglo XX o al siglo XIX. Porque, bueno, en fin, sí. Hay una brevísima visita a los confinados que tiene 29, llega hasta la página 29. Brevísima visita a los confinados. Y ahora sí, desde el Cid a los de la dictadura de Primo de Rivera. Y a partir de Primo de Rivera es cuando se explaya, porque recoge ante todo testimonios orales y testimonios directos. Bien, y hay un prólogo de Ricardo de la Cierva que voy a leer. Bueno, también hay una biografía del autor, al final. Noticia del autor. Juan Antonio Pérez Mateos nació en un pueblecito de la Alta Extremadura. Bachiller en Cáceres, estudiante de medicina en Salamanca, maestro nacional y graduado en la Escuela de Periodismo de Madrid, ha colaborado en los principales medios de comunicación social. En el campo, sí, ya hemos visto crítica taurina incluida en esta comunicación. En ABC, que sí que es un medio principal. En el campo periodístico ha cultivado y cultiva los distintos géneros. Viajero incansable de la España real, prendido por el tirón del paisaje y los pueblos, publicó en 1972 el libro Las Urdes, clamor de piedras, cuyas páginas un destacado crítico calificó, y esto es cita, entre las mejores de las que, atendiendo simultáneamente aspectos diversos, todos de relieve, se han escrito desde hace, cuando menos, varios decenios. En noviembre de 1975 sacó su segundo libro, Entre el azar y la muerte, del cual un solvente crítico dijo: este libro es un documento de máximo valor y además está escrito con la garra literaria que cada lance requería. Ha de constituir una sorpresa para todos y un éxito, pienso yo, ruidoso. Hombre preocupado por... hasta aquí la crítica. Hombre preocupado por todo lo humano y la pequeña historia, dedica atención preferente a los temas de la España actual. Fruto de ello son otros 2 libros que aparecerán en la primavera próxima y que imagino que estaban en la lista. Es curioso lo del libro de arte con Zoilo Ruiz Mateos y este hexágono de la portada. De alguna manera era profético. Bueno. El prólogo, como digo, lo escribe Ricardo de la Cierva. Y en el prólogo vemos algo que ya había quedado claro al presentar a este autor, que piensa que el historiador debe ser amor scientiae factus, vamos, lo que se decía era en plural, amor scientiae facti exules, que es algo que debería haber buscado, es algo que se decía desde tiempos del emperador Barbarroja, creo yo. Amor scientiae facti exules. Vamos, que nuestros grandes hombres han estado exiliados, pero de alguna manera, vaya, lo busco y lo primero que salgo soy yo. También, ¿esto qué es? Vamos a ver. Si no, bueno, salgo yo, pero... María Teresa Guerrini.
Asfe, amor scientia, esto no sé lo que es. Voy a verme a mí mismo, porque tengo una publicación llamada así, Amor scientiae facti exules. Ah, pero esto está traducido de manera pedestre al inglés para un congreso. Y no recuerdo, pero creo que al final se publicó la versión inicial que no estaba... Bueno, en todo caso, vamos a ver. ¿De dónde viene esto de... Esto es Amore scientiae facti exules. Lo encuentro... bueno, busqué una cita académica y no erudita, así que voy a buscarlo directamente en Google Libros. Amor scientiae facti exules, pero en Google Libros. Libros, vamos a ver. En 1155 el emperador Federico I garantizó el estatuto legal de, bueno, de los estudiantes que se hacían por amor de la ciencia exiliados. Sí, efectivamente viene de un documento legal de 1155 del emperador Federico Barbarroja. Un segundo, o Barbarroja era segundo, Federico II. Creo que Federico I es Barbarroja. Luego vienen todos esos, Conradino y todos esos. Federico I Barbarroja, eso es. Bien, en un documento de 1155, que es cuando llega al imperio, 1155, Federico Barbarroja garantiza derechos a los estudiantes que se van moviendo por el imperio, amor scientiae facti exules. Bien, pues lo digo porque Ricardo de la Cierva decía, bueno, sí, esto de los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, es difícil remontarla a un solo autor. Luego caí en que, claro, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, es de Santayana, es de George Santayana, pero parece que no le pareció suficientemente idéntico, pero podría haber usado quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, y tampoco al catedrático Guillermo Fatás, que tiene un artículo diciendo que no es lo mismo, que no es lo mismo la historia que el pasado, y no es lo mismo los pueblos que quien no... Bien, dice Ricardo de la Cierva, Juan Antonio Pérez Mateos ya no es un renombrado crítico, ya es Ricardo de la Cierva, alguien confirma. Juan Antonio Pérez Mateos ha conseguido algo envidiable: aislarse en el trajín de Madrid, vivir plenamente la vida de Madrid, pero dominándola, recogido sobre sí mismo. Un poco lo que hace también Ítalo Calvino en París. Resulta que Juan Antonio Pérez Mateos es un confinado, pertenece a esta raza de los confinados. Este es el secreto que fue, cuando recalaba en Madrid, de Julio Camba, que muy pocos escritores más de nuestro siglo, que muy pocos escritores más de nuestro siglo han logrado. Hace un año, su libro Entre el azar y la muerte irrumpía en las listas de honor y se afianzaba en ellas, pero ni siquiera ese éxito, que era también un éxito contra el azar y contra la muerte, deslumbró a Pérez Mateos, que se aferró a su penumbra cálida y creadora. Muchas cosas me unen a él, pues sí, ya lo ha dicho en muchas ocasiones, y desde luego en Decamerón 90. Bueno, no lo había dicho porque este libro es del año 1976. Bueno, lo dirá en Decamerón 90, desarrollará esta idea de que el historiador debe estar aislado, confinado, que no debe estar en el trajín del mundo ni responder a provocaciones de la actualidad. De modo que los confinados, al final, son confinados porque es su estado natural. Desde luego el poder los aparta, los expulsa, pero al final quien hace ciencia, quien piensa, quien tiene que estar confinado de manera voluntaria, tiene que ser un exiliado, como decía este documento de 1155 del emperador Federico Barbarroja, tienen que ser los sabios amor scientiae facti exules, son exiliados. Muchas cosas me unen a él. Mi historia del franquismo salió a las librerías amparada en la misma colección por aquel libro suyo. En medio de una actividad más espectacular y mucho más superficial,
he logrado también excavarme el reducto que hace posible una vida intelectual intensa y exigente. No le veo en cócteles y zarandajas, porque solo vamos a ellos cuando nos obliga un libro o un creador. Por el libro, por el autor y a pesar del ambiente. Vivimos en la historia, que es el reino vivo de los muertos. Quizá porque, como don Marcelino, hemos aprendido a dialogar con los muertos, bueno, evidentemente antes que el Quevedo, que es de quien es la idea, y nos hiela cada intento de proseguir después la conversación con los que aparentemente viven. He visto apresuradamente las galeradas de este libro. Equivale a conocer un buque durante el montaje de las cuadernas. Se notan mejor las aspiraciones del constructor. Si no leí mal, el primer confinamiento que aquí se registra es el de los castellanos antiflamencos. Bueno, luego vemos que se remonta hasta el Cid. Quizá también algunos comuneros. En Poza de la Sal. Villorrio, dice una fuente de la época, fuera de todo camino. Bueno, un día lejano mi camino pasaba por Poza de la Sal, balcón colgado sobre la Bureba, que conserva la traza de sus mazmorras y de sus salinas. Luego supe que allí había nacido Marisol González, la profunda... al final se contradice porque no está tan lejos del Trajín. Al final, luego supe que allí había nacido Marisol González, la profunda locutora de Radio Popular de San Sebastián, primero, y ahora de Radio y Televisión Española. Desde los altos de Poza, desde un lugar de confinamiento, se ve casi toda la Castilla embrionaria, y se comprende toda. El libro de Pérez Mateos es un engarce de testimonios. El hilo creador no se ve siempre, pero puede adivinarse en cada página. La selección es también creación. ¿Quién nos iba a decir que Ricardo de la Cierva iba a dar la razón a Duchamp y al arte encontrado? Se presta la atención debida al caso Jovellanos, sobrecogedor. Era la España que anunciaba ya sus convulsiones y que ante el anuncio metía entre rejas al primer intelectual de la Ilustración. Con el confinamiento de don Gaspar Melchor perdíamos todos, antes de reñirla, la edad que llamamos contemporánea. Es, por supuesto, muy relevante para Ricardo de la Cierva el confinamiento de Jovellanos, porque en su libro La derecha sin remedio, inicia, como hacen muchos conservadores británicos, la historia de la derecha española por Jovellanos, como hacen muchos conservadores británicos con Burke. Jovellanos viene a ser para la historia de la derecha española de Ricardo de la Cierva el comienzo de la derecha, como lo es Burke para Edmund Burke, para los conservadores británicos. Ese comienzo de la derecha, que claro, tiene que ser simultánea al nacimiento, tiene que ser una con el nacimiento de la izquierda en Francia. Porque antes todo el mundo era de derechas. Don Pelayo era de derechas, Felipe II era de derechas, el Cid era de derechas, todo el mundo era de derechas. Es en el siglo XVIII cuando surge la izquierda, cuando incluso Cromwell era de derechas, incluso los revolucionarios eran de derechas. Jovellanos y Burke pasan por ser, para España y para Inglaterra, los primeros señores de derechas. La primera derecha diferenciada de una izquierda. Y bueno, pues sí, Poza de la Sal, Jovellanos, y voy a leer los títulos para que se vea lo rico que es esto. Confinados en la Poza de la Sal, Burgos, España rica en destierros, a tantas leguas de la corte, Jovellanos en su tierra y en Palma, Fernando VII, campeón de estas penas, Giner de los Ríos, y luego vienen los confinados de la dictadura del Primo de Rivera, Unamuno y Rodrigo Soriano, mano a mano en Fuerteventura, Jiménez de Asúa, Casanueva, Vila y Cosío, en Chafarinas. Luego vienen los confinados de la República, del duro destierro de Albiñana a la sorprendente evasión de 29 deportados en Villa Cisneros. La República era un poco chapucera en todo, se le escapaban. Bueno, los confinados del franquismo, que es casi la mayor parte del libro. Los hermanos Herrera Oria, en Regil, Guipúzcoa, y en Potes, Santander. Los desterrados de Montejurra, Falconde o Vivir, en Sevilla. Los condenados de la Falange.
La gracia especial del confinamiento de Edilla. Dionisio Ridruejo, descentralizado. Un confinado a raíz de los sucesos de Begoña. El documento de los procuradores y la nobleza desterrada. El conde de los Andes en la isla de La Palma. El marqués de Quintanar en Ibiza, cuando la isla no era un paraíso. Luego un subcapítulo especial, con evidentemente los 4 desterrados, los 4 catedráticos desterrados. Los desterrados de la universidad y un escrito, que son Julio Palacios descubrió el campo de Almansa. El intento de asesinato a Valdecasas en Alcañiz. Jesús Pavón, cerca de Doña Juana la Loca, a la vera del Duero. López Ibor escribió La angustia vital en el destierro. Luego, el documento de los tenientes generales. Yagüe, o las largas vacaciones obligadas en su pueblo natal. El general Tella, de Albacete a Palencia. La soledad del general Aranda en Mallorca. Junio de 1962, el Congreso de Múnich. La verdad sobre el Congreso, 4 jinetes de la oposición en Fuerteventura. Hierro, una isla rica en deportados. El dúo Pons-Casals en Lanzarote. Alfonso Prieto, el solitario de La Gomera. 1969, otra vez la universidad desterrada. El enero frío burgalés de Peces Barba. Paulino Garagorri, campesino por una tarde y paseante de la ciudad encantada. El accidentado viaje de Óscar Alzaga y otras aventuras. La discusión de Antonio Cases. La extraña llegada de Elías Díaz y la apoteósica salida. Raúl Morodo, condenado por rojo desde un púlpito. Javier María Pascual, exdirector del Pensamiento Navarro en Riaza, cerca de la Humanidad de Adolfo Suárez. Por último, algunos vascos, mujeres, abogados y obreros lejos de su tierra. Castells, de la toga abandonada a vendedor de jamones. Juan José Recondo, camarero en Cuéllar. El secretario de la UGT en un lugar de las Urdes. López Arbizu, mediador de paz entre gitanos, camino del desierto. Y por último, esta noticia del autor que ya hemos leído. Bien, pues evidentemente creo que lo más interesante... Bueno, todo es muy interesante. Es un libro único, es un libro rarísimo, porque sí que se ha tratado a los presos españoles, pero muy poco a los desterrados españoles, quienes han sufrido la pena de destierro, que es una pena desde luego bastante extravagante ya de por sí. Quizá lo más llamativo, aparte por supuesto de esto de vender jamones, sea el intento de asesinato a Valdecasas, a Alfonso García Valdecasas en Alcañiz. Para entender el testimonio de García Valdecasas hay que irse a la página 163, donde se nos cuenta la aventura de estos 4 catedráticos. Aquí está. Estos 4 catedráticos que fueron castigados con pena de destierro en 1944 y sancionados con 25.000 pesetas de multa, que no es moco de pavo. Estos 4 catedráticos fueron Julio Palacios, López Ibor, García Valdecasas y Jesús Pavón. Se nos dice que de estos solo viven 2, López Ibor y García Valdecasas, y se recogen aquí sus testimonios orales. ¿Por qué les pusieron 25.000 pesetas de multa y pena de destierro? Pues por firmar el siguiente escrito, dirigido a don Juan de Borbón. Señor, catedráticos de la Universidad Española, rogamos a vuestra majestad, entiendo que VM es vuestra majestad y no vuestra merced, porque... Claro, ya el simple hecho de llamarlo majestad ya es como para mandarlos a un castillo, pero bueno... Catedráticos de la Universidad Española, rogamos a vuestra majestad acoja este mensaje. Cultivamos diferentes disciplinas y hay entre nosotros diversidad de concepciones o matices políticos. Pero como universitarios españoles nos unen el amor a la verdad y el anhelo vehemente por el bien de España. Ambos afanes nos llevan a proclamar nuestra convicción de que España necesita recobrar su monarquía y su rey. En la monarquía y en la persona de vuestra majestad está nuestra esperanza de un régimen estable de autoridad y de derecho y de paz, que permita a España restañar sus heridas y realizar sus aspiraciones en el futuro concierto de los pueblos.
Recibid, Señor, con este testimonio de esperanza, el de nuestra fervorosa adhesión. Señor, a los reverendos pies, o respetables regios pies, RRPP, que no es relaciones públicas, que P es de pies, pero no sé si R es de, supongo que es de regios o reales. Señor, a los reales pies de vuestra majestad. Bueno, pues pena de destierro, que ahora don Alfonso García Valdecasas va a detallar, porque claro, es el único que ha podido dar testimonio directo a Juan Antonio Pérez Mateos, y desde luego esto hace este libro valiosísimo. El intento de asesinato a Valdecasas en Alcañiz. Y empieza así Juan Antonio Pérez Mateos. Me han dicho que Alfonso García Valdecasas, granadino de Montefrío, diputado radical socialista, bueno, hay una errata, porque dice diputados diputados radical socialista. Y alguien dirá, pero la errata no es que sea diputado radical socialista, es que esto es un... Pero si es monárquico, ¿qué hace siendo radical socialista? Es que es orteguiano, es que don Alfonso García Valdecasas era seguidor de Ortega y Gasset y admirador de Unamuno, con lo cual se entiende perfectamente que tuviera ese mismo pálpito y hálito político que ellos y se diera cosas muy extravagantes y contradictorias. Porque claro, empezó siendo republicano, su hijo don José Guillermo García Valdecasas y Andrada van der Wilde siempre, bueno, siempre no, le salía decir, le fue saliendo poco a poco decir que fueron muy injustos los intelectuales de la generación de su padre con Alfonso XIII, porque claro, es perfectamente comprensible que no le perdonaran todos estos destierros de la parte del libro que habla de los confinados de Primo de Rivera. Es cierto, de acuerdo, tenían razón para estar enfadados. Recuerda esto a ese discurso de Hitler ante los obreros. Sé que algunos de vosotros no me perdonáis haber prohibido el Partido Comunista, pero he prohibido todos los demás partidos. Bueno, pasaba eso. Muchos intelectuales, por no decir todos, no le perdonaban a Alfonso XIII la dictadura y el destierro de Unamuno y de todos estos grandes autores que admiraban. Y bueno, por supuesto que Alfonso García Valdecasas fue republicano, pero hubo ahí una sopa de letras, porque todo eso estaba muy preparado, ya estaban los papeles asignados y estos intelectuales vinieron así con mucha ingenuidad. Ortega y Gasset, Unamuno, no estaban en lo de San Sebastián y, en fin, les tocó hacer cosas muy extrañas. García Valdecasas tenía su propio partido, tenía intención de hacer su propio partido, que era Frente Español, pero se lo dejó a Primo de Rivera, el hijo del dictador con el que estaban tan enfadados, pero a su vez el padre despreciaba al hijo, lo cuenta el marqués de las Marismas del Guadalquivir, Luis Escobar, que era amigo de José Guillermo García Valdecasas, pero era mayor, con lo cual él conoció un mundo que José Guillermo García Valdecasas no conocía, aunque su testimonio sea valioso, como veremos, por lo que le contaba su padre y sobre todo por lo que le contaba su madre. Bueno, pues en sus memorias, Luis Escobar, marqués de las Marismas del Guadalquivir, cuenta que está en una cena Miguel Primo de Rivera y aparece, claro, con un amigo que es Luis Escobar, aparece José Antonio Primo de Rivera y dice Miguel Primo de Rivera, ¿qué hace aquí este niño gótico? Sin embargo, Alfonso XIII consideraba que Primo de Rivera era su Mussolini y luego el hijo lo que adopta es una imitación del fascismo, claramente es una imitación del fascismo, la Falange, y bueno, todo es un lío enorme, porque desde luego de Alfonso García Valdecasas se puede predicar y se puede objetar lo mismo que de Ortega o incluso de Dors, a quien ya vimos vestido de fascista en un acto. Esto es mucho lío. La gente que divide una España, rojos y fachas, no, esto es muy complicado. Para llegar a algo tan sencillo como una dicotomía cainita, para llegar a algo tan sencillo como para eso, hubo muchos bailes y muchas cosas extrañas que no se entienden. O sea, Alfonso García Valdecasas pide que vuelva Don Juan y dice que besa los pies de...
pero fue diputado radical socialista y estuvo en las Cortes Constituyentes de la República, pues como Ortega y como Unamuno, y luego dijo Ortega, no es esto, no es esto. Así que Alfonso García Valdecasas hay que meterlo en la nómina